Bienvenidos a su canal Dr. Karan 8K desde YouTube, porque la vida es juego. Muy contento de estar acá una vez más en este su canal Dr. Karan 8K. Bienvenidos. Quien les habla, Jorge Karan, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnologías de la Información aplicada a la educación, psicólogo apasionado que vive por y para los videojuegos. Tesis doctoral de videojuegos, tesis de maestría de videojuegos, más de 35 años investigando videojuegos, más de 49 de mis 54 años jugando videojuegos, más de 4.000 juegos jugados, disfrutados, y sigo y seguiré mientras Dios me dé vida y licencia en esta mi gran pasión que me encanta compartir con ustedes. Y hoy nos vamos con un juegazo de terrorcito rico. O terror rico. Mi querido José de Jesús. Garra. Bienvenido. Tiene miedo. Debéis tenerlo. Yo también te admiro, mi querido Garra. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos todos. Este juego yo lo probé en su demo. Y me gustó. El demo tenía unas condiciones, venía en inglés y me gustó lo que jugué. Se jugaba con teclado, ahora en teoría ya lo puedo jugar con mando y vamos a disfrutarlo del todo, ¿no? El rojo sangre te asusta. Y esto apenas inicia. Vamos a ver cómo nos va. Mira, vamos a probarlo. ¿Me cuentas? El baño me va a comer. ¿Me cuentas, porfa, cómo lo... Uy, aquí, ¿qué pasó? Ya. ¿Me cuentas cómo lo ves, vale? Voy a poner acá un bienvenidos y listo. A ver si sale. Juego nuevo. Ay, sí está. Moverse estando agachado da menos ruido. Vamos incluso a bajar un poquito esta tonalidad rojilla, porque es que si no el televisor me hace sombra. ¡Y qué bueno! Vamos a ver la propuesta. Es una propuesta retroterror, la he denominado. Vamos a ver cómo nos va. ¡Hola, mi querido Gustavo! ¡Poderoso Tavo! Bienvenido. Qué bueno que estés aquí, mi querido Tavo. Ahora, Tavo, se me olvidó cómo es que te llamas en Twitch. Oye, miren este inicio. Se dice que en el bosque vive un mal tan grande. Lo ves un poquito como que tuerce el sendero de un viajero solitario, como si tuviera dificultad, como un aplastante hoyo negro, pero no sé si sea así. Vamos a ver. Porque como es todo pixelar en cierto sentido, no se sabrá dónde te ha llevado ese camino. Hasta que hayas pasado el punto sin retorno. Ese día me acuerdo que no lo jugamos en español. ¡Uy! Dracon, ¿qué quieres tú en Twitch? Allá te espero, mi querido Tavo, también. Uy. No es falla del juego, es que es así. Es tipo retro. Objetivo, encuentra ayuda. ¿Sí? Se ve así como retro. Incluso permítame, vamos a mirar opciones a ver si... Mira, controles, audio gráficos, resolución 3000, 2000, sí, sincronía vertical. Vamos a activar la sincronía vertical. Eso sí. Calidad general. Venga a ver si podemos usar alta. A ver qué pasa.
alta. A ver si el juego corre. Y continuemos. Oh, ¿cómo lo ven? Raycon, sí me acordé. No, el juego reacciona bien. ¿Saben a qué me hace recordar? Vea. ¿Cómo lo ven? Director creativo Elías Maza. No lo alcanzan a ver porque mi cámara tapa el Maza. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Estoy tomando agua panela. En Colombia llamamos a una particular derivada de la caña, una combinación, lo llamamos... oiga, yo siento un poquito que está molestando. Esa resolución está muy alta. Yo la siento molestando un poquito. Ay, como si se pusiera lenta. Me va a tocar ver si le bajo un poquito de calidad. A ver, gráficos. Incluso intentemos bajarle, aunque es que hay veces cuando le bajo acá. Me molesta. Me molesta. 1920. Pero no la tiene. No tiene 1920 por 1000. Oh. 2000. Pero así a veces funciona. Vamos a ver si así de esta manera me funciona mejor, ¿vale? Ok, funciona mejor. Pero se achicó. ¡Sniper! ¡Sniper, sniper, sniper, sniper! Momento. Vamos a cambiar el gráfico. Es que en la pantalla no se ve bien y hay una cosa que me ha pasado de error. ¡Qué vergüenza tan grande con todos ustedes! ¡Caramba! Estoy poniendo el título que no es. Este no es. Es este el título. Ahorita va a sonar de todo. ¡Juego! Ya. Yo necesito que salga... Mentico. Brillo no, resolución. A ver si ahí sí me sale la pantalla completa. Creo que ahora sí. Vamos a ver. Tic, tic, tic. Ahora sí. Sniper, sniper. Hi, my dear friend. How are you, bro? Gustavo me dice, no he podido conectarme como antes porque está algo... Uy, no me digas eso, mi querido Tavo. ¿Y cómo estás ahorita? ¿Qué tienes? ¿Qué te dio? Yo he tenido una gripa maluca. Maluca. Al rato parecía que fuera COVID, pero no. Pero sí que me ha durado. Bueno, entonces aquí ya estamos avanzando. Si ven el juego como si estuviéramos jugando, qué sé yo, Silent Hill, es que es así. Es decir, es un gráfico... un gráfico un poquito píxel. Sin embargo, con todo eso va a tratar de... Como soy de cansón, ¿no? Pero va a tratar de arreglarlo un poquito más. Tip, tip, tip. Gráficos. Resolución, ahí sí. Modo de pantalla, sincronía vertical, desenfoque de movimiento. ¿Qué pasa si le hacemos esto? Y estética analógica. A ver qué pasa. Va a hacer así, a ver qué sucede. Creo que ya molesta menos, me da la impresión. Se ve bien, ¿no? Por acá tal vez debo bajar. Sí, vea. Oh, mi carro. Me hace acordar mucho Silent Hill. Ay, mira, ya hay como una carpa y una linterna, mira. A ver. Ajá, logro. Se hizo la luz. Desperté en mi carro tras estrellarme con una piedra. Toki iba hacia mi casa. Por fortuna, aún tenía mis provisiones de la semana pasada conmigo. No hay forma que hubiera podido regresar a la carretera con mi pierna rota. Algo está definitivamente mal aquí. Esa maldita luz. Quizás pueda resistir su llamado una noche más.
Doc, yo con problemas de hipertensión. Ah, caramba, no digas. Hay que cuidarse, mi querido Tavo. Tú eres una persona joven. Mm, Lo que pasa es que la hipertensión es tan engañosa, tan engañosa. Y aquí, ¿cómo prendo la luz? ¡Wow! Uy, qué tuto. Insisto, eso no es que el juego se vea mal, es que es así. Pero es que yo quisiera ver con la linterna cómo la ilumino. Me agacho, me pongo de pie. Ah, vea, me deslizo. Tengo 3 movimientos distintos y puedo correr. Estoy moviendo todos los botones a ver si aquí hay lucecita, pero pues igual con lo que hay de luz alcanzo, ¿no? Pero a ver, esperen que quiero ver un momentico los controles, sensibilidad, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Meneo de cabeza. Ah, no, sí está iluminando. Mira, yo pensando que no iluminaba y sí ilumina, mira. Listo. Run. Con chip. No, pero yo puedo correr con el mando. Está funcionando bastante bien la compatibilidad con el mando. Yo agradezco en el alma. Este juego lo jugué con teclado y ay, lo que yo sufrí. Programación y diseño de audio Touko Nininem. Juegos independientes de muy buen ver. Ah, bueno, quiero comentarles que las críticas que he visto en Steam del juego son bastante favorables, ¿eh? Ahora mismo no me acuerdo cómo está, pero sé que está en un precio favorable. ¿Y qué te ha dicho el médico, mi querido Tavo? ¿Será que me puedo meter por acá? Ahí guardo el avance, ¿no? Lo mío es hereditario. Ah, caramba. Pero qué tratamiento, cuidarse, dieta. Que cuidarse mucho, mi querido Tavo. Les cuento que funciona bastante bien el juego. Claro, a uno, arte técnico y producción de Rika Lanien. A uno, digamos, el estilo retro le puede chocar un momento, como que, ¿qué es esto? En un juego moderno, pero funciona. Un ambientación muy chévere. Muy chévere. Una ventaja de los juegos independientes es que son muy compatibles con el género del terror. Funciona muy bien y hay veces estas sensaciones de que no se ve tan del todo bien se agradece más. Presione control, pero aquí debe ser agacharse así. Listo. Vamos avanzando, va grabando. Janitor Get en español querría decir algo así como conserje sangriento o portero sangriento, portería sangrienta, pero aquí pareciera aludir a un lugar como este, arcade, como de maquinitas, lo llamaríamos en nuestro país, videojuegos en otros países, video games. Los coches me gustan mucho porque me hacen de verdad acordar y mucho de Silent Hill, el primer Silent Hill, el que para muchos es el mejor juego de la saga y que lastimosamente no hemos podido contar con un remake en condiciones. Janitor Brigette, mire cómo comienza la presentación, muy a los cine, ¿no? Emos Arcade. Oiga, ¿saltamos? No saltamos. Una dosis realista, ¿no? Además, no es el salto imposible. Quiero entrar, pero no puedo. Déjame entrar a la puerta de tu casa. A ver si por acá. Ay, sí, mira. Por acá. Entramos. Bueno, entramos a una casa arcade. Emos Arcade.
Lo que les digo, el estilo retro, estilo pixel, yo no lo puedo llamar estilo pixelar porque no es pixelar. Sí tiene un estilo retro. Que pienso funciona bien. Ya ustedes juzgarán. Objetivo, investiga el sitio de maquinitas. Ah, también lo traducen como acá lo decíamos, qué curioso. Impecable esa es la traducción, porque de verdad acá nosotros llamábamos, y todavía uno escucha mucha gente decir, una tienda de maquinitas. Que no sé por qué le decimos maquinitas si no eran maquinitas, son maquinotas, es más, son arcade. Pero tiene todo menos maquinita. No sé por qué, mira como cucarachas. ¡Ah, qué bueno! ¡Sniper! You are great, my friend. A ver, continuamos acá. Me mandaron a hacer ejercicio, caminar mucho, comer muy poca sal, me mandaron me mandaron a comer fruta, mucha verdura, en fin, me cambiaron mi estilo de vida. En ese sentido, mi querido Gustavo, aunque lo entiendo por supuesto y hay que hacer toda la indicación, muy importante que no sientas que se altera tu felicidad. Digamos como que sientas que, digamos, canaliza al tema que te divierte. ¿Sí? Si son los videojuegos, entonces deja tu espacio también importante para jugar. Aprovecha entonces si vas a estar con un poco de pasividad, bueno, venga, voy a jugar un poco, o venga, voy a ver televisión. Caminar, entonces pues hago mi rutina de ejercicio. Incluso recuerda que hay juegos que te invitan a hacer cafetería, sala principal, que te invitan, ¿sí? Que tiene como bichitos, que te invitan a hacer un poquito de ejercicio, pues míralos porque pueden ser una buena opción. Es decir, acerca tu hobby, tu pasión, tu diversión, y verás que asumes de manera más, está bloqueado, de manera más orgánica, si se quiere, el tratamiento. Porque cuando dices que me cambian el estilo de vida, mucha gente lo toma esto, o lo tomamos, con malestar. Yo estaba acostumbrado. Y muchas veces las indicaciones tienden a prohibirte lo que hacías y te disfrutabas. Y es muy complicado seguir la continuidad de un tratamiento. En cambio, cuando lo sientes como orgánico y como que antes dice, bueno, venga, ¿cómo optimizo esto sin perderlo mis hábitos? Puede ser más funcional, ¿sí? Con calma, claro, uno al principio hace todo, pero te lo voy a poner con un ejemplo hacia mí. Hace muchos años a mí me dieron unos vértigos horribles. Cada vez que me acuerdo, entro en trauma. Mira, moneditas, seguramente las pueden usar en algo. Entro en trauma. Y me acuerdo que una sugerencia que me dieron era, esos vértigos pueden ser por videojuegos, y yo, ay, de por Dios, esto no puede estar pasándome. Fue terrible. Y un momento dije, no, yo voy a canalizar, yo no quiero dejar de jugar videojuegos, esto es lo que me da vida. Y al contrario, pues sí me ajuicié muchas cosas y todo, pero con videojuegos no lo quise negociar. Dije, nada. Mejor dicho, prefiero cambiar el médico. Y lo logré a partir de una mentalidad muy positiva con la vida. O sea, dije, listo, negocio comida, negocio ejercicio, negocio estas cosas, pero no dejar de jugar videojuegos. Claro, hay una cosa que es clave en los videojuegos, que contrario a lo que mucha gente piensa, y es que dicen que los videojuegos generan adicción y que no sé qué, sí, pero los videojuegos en el videojugador generan muy buenas dosis de autorregulación, precisamente porque queremos jugar y podemos disfrutar de la jornada y todo. Bueno, aquí vamos avanzando. Es bastante silencioso el juego, aunque aquí hay una llave. Creo que ustedes curiosamente tienen un monitor. Yo no sé si aquí nos toque con teclado. Ya tenemos la llave, ¿sí? Generan, a ver si aquí podemos abrir, bloquear. Aquí hay como una fichita, vea. Estas fichas seguramente que son como arcade, listo. Ya casi termino mi primera semana aquí en Emo. Solía venir aquí todo el tiempo en mi niñez, de modo que es un muy surreal sentimiento.
Todos han sido muy agradables, excepto Ryan. Ha dejado de atender la cafetería. En vez de eso pasa todo su tiempo en el salón principal. Los demás lo han oído susurrar idioteces como ha visto la luz o nos cubrirán a todos en sábanas. No sé cuál es su problema. Ay, está bueno. Ay, pero no tengo la linterna. Ole, ¿cómo puedo cambiar la linterna? Bueno, pero igual no necesito la linterna, ¿no? También para que prendamos a luz. ¡Oh! Bueno, todavía no ha pasado en teoría nada de tuto. Vaya a estar solo en una sala arcade, que sería una fantasía, ¿no? Tengo luz, una sala arcade y estoy solito. ¿Qué no hago? Oiga, pues la llave, ¿por qué no la uso? ¿Cómo uso la llave? Si para eso tengo una llave. A ver si aquí probándola con este. ¿Saben qué les cuento? Funciona. A ver. A ver. Linterna y doy la llave. Sí, porque miren que el juego tiene una cosa y es que la compatibilidad con el mando no está del todo, ¿saben? Aquí podemos cambiar linterna y llave. Y yo pensaría que esta llave es para acá. No me dejan. Qué raro. Y acá. Debería. Deberían. A ver. No. Sigue bloqueado. Qué raro. ¿Para qué tengo llave entonces? A ver acá. No, pero aquí está la luz puesta. Tururururu. Hola, Pesky. Con su tradicional saludo. ¡Qué hombre! Pero yo sí lo saludo bonito. Pesky, ¿a que te diste cuenta de algo que tuve contigo? Tengo culpa. ¿Cómo vas, querido Pesky? Ya varó. Vamos para Twitch. No, todavía no me he varado. No me voy a varar. No me rendiré. Mi querido Pesky, tú me pediste un juego y yo te respondí, ¡qué juegazo! No te pasé el código. Entonces ahorita antes de empezar la transmisión te paso el código. Oigan. No puedo romper. Tengo que poder romper esta puerta. Romper la puerta, óigame. Qué malo. Tururú, tururú. Pero ¿por qué aquí? Me encanta cómo va sonando, pero no puedo. Momento, vamos a ver aquí. Y ahí quedó toda la conversación. Claro, es que, pues la verdad tuve un día bastante congestionado. Se me olvidó el resto. Espérate a ver si podemos aquí con teclado. No, a ver si es que aquí con teclado hay algo. Sensibilidad de ratón. A ver, vinculación de teclado. A ver, agacharse, correr, interactuar es E. Usar ítem en la mano, equipar ítem anterior. Vamos a ver si interactuar con él, a ver si así funciona. No. No sé todavía. Pero no me quiero varar. ¿Por qué me dice que está bloqueada, verdad? No. Listo, vamos a ver si puedo hacer algo más. No me voy a rendir. No me rendiré.
otra debería devolverme y es que no salta. No salta el personaje. Ay, no me he varado. Bueno, entonces muchas gracias y le vamos a dar la razón a Pesky. No, vamos, jueguito, reacciona. Yo sé que tú puedes decir qué es lo que falta. Algo me falta, algo me falta. Si tengo la llave, ¿por qué no reacciona? A ver. Es que es como si la llave no tuviera... Como si no tuviera validez. Y la llave debería. A ver, agáchese. ¿Qué podrá hacer? Al comienzo me dio muy duro porque eso fue de un instante a otro, pero ya han pasado varias semanas, ya estoy más tranquilo, ya salgo y no me canso de caminar, lo que sucedía al comienzo. Me imagino que has cambiado, obviamente, parámetros de dieta y todo eso, ¿no? Me imagino, mi querido Gustavo. Y de verdad me alegra mucho verte acá. Mucho, mucho, mucho. Miremos otra vez el texto, a ver si en el texto vemos alguna clave. En el salón principal. Ha visto la luz. ¿Será que tengo que quitar la luz para oír? Espera. A veces funciona así, ¿no? Con alguna... Ay. A ver... Oiga, no, que pesar porque no me quiere dejar avanzar. Pero no me quiero rendir. A menos que haya algún problema en carga, pero no creo. A ver acá. No, tampoco. A ver, vamos a mirar de pie. Puedo correr. Ah, pero es que no me prende. No prende la luz. ¿Será que aquí tengo que hacer algo? Es que aquí parece que estuviera dañado. ¿Sí ven? A ver. No. ¿Será que está oscura? No, aquí está la luz. Dopa, ¿cuándo el Fall Guys con los viewers o nos va a rayar la cara? Ese juego ahorita viene gratuito y está molestando los servidores, mi querido Pesky. Ya que le tengo buena excusa. Pero eso lo haría en Twitch. Creo yo, mi querido Pesky. Creo. Además, yo te he dicho, yo te atiendo en FIFA. Y su merced no quiere. Pero sí, ahorita ese juego viene de gratuito, ya está gratuito, está free to play. Y ha generado dificultad en eso, ¿sabes? Pero puede ser una... Yo he jugado y ese me gusta. No te voy a decir que lo tengo, incluso yo lo compré en su momento porque me llamó mucho la atención. Oiga, pero no sé qué va, me dice Pesky. No sé qué hacer. Pesky, más bien, si me puedes ayudar en este momento con tus siempre agradecidos consejos sobre qué puede estar pasando acá. Es que se me hace tan raro que esta llave no quiera funcionar. Porque ¿para qué me da dentro de la llave? A ver qué pasa si ilumino. Ay, si ilumino acá.
Es que miren qué es lo que estoy viendo. Acá aparece una cosa que dice, ya casi termino mi primera semana aquí en Nemo, solía venir, se puede multiplataforma para instalarlo y atender así, no sé. El 2021 de PC, ¿cómo? No te entendí. Entonces, ya sé qué cosa sí está pasando. Creo que este juego es más oscuro. Entonces creo que lo tengo muy iluminado. A ver, así juguémoslo para que apenas se vea. Y así se siente el ambiente más oscurito. Esto ya da como una razón, porque es que lo tenía muy iluminado. Sé que no es mayor cosa, pero ayuda. El pipa. Sí, tú lo puedes jugar en PC y yo en consola. Dejarlo más oscuro todavía. ¿Está prendido? Ahora sí hay algo como de más lógica en eso. Es que yo creo que hay algo acá que no está funcionando del todo bien. Aquí era para que me... Estoy intentando incluso con el teclado, pero tampoco. Me varé. Me varé. Me varé. Me varé. Ah, no se puede. Jugar, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el FIFA en PC, esto va a molestar a más de uno porque hacen. El FIFA en PC no está tan bien optimizado como en consola. Pasa un poco en FIFA lo que sucede con la versión de Switch, que hacen como medio actualidad de nóminas, pero el juego no es que se vea tan bonito, por lo menos en unas versiones, no sé en el FIFA 2022, pero en el 2021 pasaba eso. Entonces tú lo jugabas y se deja jugar bien y todo, pero pues tú lo pones en consola y se ve más bonito. Y no es solo porque se vea más bonito, sino que resulta más fluido en las acciones. Entonces, mejor dicho, juego usado no se puede. Así es muy difícil. Sé que juego usado, por ejemplo, se puede de carros, ¿cómo es que se llama? El de carros y fútbol. Rocket League. Ese se puede. Mucha vida, me va a tocar aquí. Vamos a salir. Voy a volver a iniciar a ver qué pasa, a ver si es que hay algo aquí extraño, hay que pesar. Porque, uy, pero me salí completo, tampoco era para tanto. Oiga, me da mucho pesar porque este juego le tenía una expectativa enorme, me ha parecido muy interesante y tiene eso. Ya leí, no se puede instalar en PC, sí tiene Game Pass y le damos. Lo que pasa es que lo que te digo, en PC lo jugué y no. Comparado con la versión de consola es mucho más fluido. Pues como yo no tengo una tarjeta que alguien me iba a vender. Ah, mire, pongámosle continuar a ver. A ver si continuando se arregla, ¿no? ¿Quién quita? Tu objetivo actual es visible en el menú de pausa. Vamos a ver si es eso. Vamos a ver, porque hay que empezar a vararme. Que pesar, vararme. Además que no, este juego yo me estuve haciendo una promoción como una especie de high, porque esta mañana yo decía, uy, por fin hoy me toca jugar el Little Red, qué genial, un jueguito de terror distinto, estilo retro, qué bonito, qué chévere, qué genial traerlo al canal, voy a ser feliz. Y sí estaba feliz, pero pues me varo. Y este juego yo lo avancé un poquito más, es como si tuviera una falla. Y es la parte que no entiendo. Mira, aquí quedó ya esto prendido, ¿sí ve? A ver, ahí quedamos, ahí grabó. Vamos a leer acá la instrucción a ver si hay algo acá. Ya casi termino mi primera semana aquí en Emo. Solía venir aquí todo el tiempo en mi niñez, de modo que es un muy surreal sentimiento. Todos han sido muy agradables, excepto Ryan. Ha dejado de atender la cafetería, en vez de eso pasa todo su tiempo en el salón principal. Los demás lo han oído susurrar idioteces como has visto la luz o nos cubrirán a todos en sábanas.
No sé cuál es su problema. No me haga quedar mal, Pesky. Es que yo mantengo todo el tiempo varado. Eso no es cierto. No, no es cierto. Pareciera, pero no. Pesky, no entiendo por qué va. ¿Por qué dice bloqueado? ¿Yo qué hago, Pesky? Dígame yo qué hago. Yo trato de encontrar la clave. No hay sino 2 lugares para salir. Tengo la llave. Venga, miremos a ver si aquí dice pista. Ah, mire. Investiga el sitio de maquinitas. ¿Será que me metí mal? El muñequito no salta, vea. Aquí uno quisiera, pero no puedo. ¿Sí? ¿Sí? Me gusta la musiquita y todo, pero me va a dar a ver. En vez de decir, no, ¿sabe qué, Doc? Voy a ayudarle en ese momento a ver cómo puede pasar. Acá sí me voy a dañar esto, pero a ver si de esta manera. Tampoco era como muy absurdo pensar así, ¿no? Pero tenía que intentarlo. ¿Qué podrá hacer? Que no olviden porque la vida de juego, no, esa no es la. Mire que soy capaz de volverlo a empezar con tal de hacerlo bien. Espera. Ya me puse serio con eso. Vamos al menú principal. Porque es que no entiendo qué pasa. Juego nuevo. Y le hacemos. ¡Hola! ¡Bellium Gaming! Hello, my dear friend. How are you? Welcome. Bueno, vamos a ver si. Shout out. Vamos a ver si me tocó reiniciar. No tuve de otra. Y qué tristeza, pero no hubo de otra. Ouch. A ver si de pronto reiniciando me funciona mejor y encuentro la clave. De pronto fue como que algo hice mal. Vamos a ver. ¿Sí? Porque no entiendo. No entiendo por qué no pude avanzar ahí. Parece que la optimización no salió todo lo buena. ¡Uah! Me estrello. Aquí está el coche. Me incorporo. Todavía no tengo control. Objetivo: encuentra ayuda. Acá miro mi cochecito. Veo la luz. Hay una luz. Me voy corriendo. Ahí van saliendo los créditos. Elías Maza. Me voy a meter por acá porque pues ya me acuerdo por dónde era la ruta. Varios carros estrellados, ¿sí notan? Una nota. Oh, una nota. Desperté en mi carro tras estrellarme con una piedra. Creo que iba hacia mi casa. Por fortuna no tenía mis provisiones de la semana pasada conmigo. No hay forma que hubiera podido regresar a la carretera con mi pena rota. Algo está definitivamente mal aquí. Esa maldita luz quizás pueda resistir su llamado una noche más. Una noche más sintiendo su calor. Miren acá. ¡Tin! Aquí iluminamos. Y grabó. Entonces avanzo. Oh, este es un momento que me parece muy bonito en el juego. Listo. Vamos por la luz. Vamos por la luz acá. Hay veces, hay juegos, miren, yo me acuerdo un juego triple A, pero tenía eso. Bueno, triple A no, pero sí
juego de alto nivel, que era el de la bruja de Blair, el reciente que salió en Game Pass y que luego llegó a otras plataformas. Ese juego, que salió inicialmente en Xbox, ese juego, si tú no lo jugabas absolutamente lineal, se bloqueaba. Lo sé porque lo jugué y me varé y me tocó reiniciarlo 2 veces. Así que esto no sería para mí la primera vez que me pasa algo así. Vamos. Chévere que podemos ir corriendo, ¿no? Ahora sí siento la oscuridad. Ahí ya. Vamos avanzando. Avanzando. De allá hay una luz. Hay una luz. ¿Sí ve, Pesky, que no me va a rendir? Solo ya le la contraria a mi querido Pesky. Pues pucha. Pero no solo no me rendí, no que le hice mal, porque igual aquí... ¿Será que no era por ahí? Ah, sí, vea, por acá tal vez. Allá hay otra luz. Ay, no me deja avanzar más. Ay. Ay, no sé qué hacer. No, pero yo me estoy devolviendo y no era la idea. Pero era, aguarde tantito. Tiene que haber un camino. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. No y por acá. ¿Cómo fue que llegué yo ahorita al Janitor Red? Oiga, hay días de días, ¿no? Bueno, si no logro llegar es culpa de Pesky, que me puso nervioso. Que empezó a decir que yo no era capaz. A ver. ¡Ay! Pero era para acá. ¿Cómo va a ser hacia el otro lado? Ay, Dios mío. Si ve, pues que ahora me perdí. Hola, mi querido Juan Carlos. ¿Cómo vas? Bienvenido. Ay, Dios mío. ¿Cómo puede estar tan mal? Ahora no puede ni siquiera llegar al sitio. Ahora grabo otra vez. Un momento. Ah, ya, ahora sí. Ay, casi que no. Que como estoy tan oscura. Ay, no me diga que no puede entrar acá. Ay, sí, sí puede entrar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Arte técnico y producción, Rica Kipalainen. Uy, pero qué fácil es perderse. Ah. Ya, miren, allá está la luz. Aquí para agacharse. De pie. Ahí llegaba. Y ahí llegamos a Janitor Red. Al arcade. Me gusta mucho la interfaz. Toda retro, pero muy funcional. Ahora que me voy a mi canal de Twitch, que vamos a jugar un título como Horizon Forbidden West, es muy rico porque siente uno los cambios, ¿no? Lo que es el ambiente retro y un juego ya plenamente moderno. Incluso con una propuesta jugable y narrativa distinta. Listo, aquí llegamos. Aquí me acomodo. Tú de pie. Acá
hay fichitas, cojamos esa ficha. Una. Me la descontó. El juego tiene unos pequeños problemas realmente de optimización, o le que pesar. Imagino que luego funciona. Hola, Transformational Gaming. Hello, my dear friend. Thank you. Transformational Valen Gaming and The Sniper are 3 channel Marvelous channel. Amazing channel. Dice que nota los cambios y no ha hecho más que darle palo a Horizon por los gráficos. Ahí su merced, como mire, que van a pensar que su merced es un hater y que no me quiere. Lo que pasa, mi querido Pesky, es que igual tampoco yo voy a decir que es el juego non plus ultra. Y el juego yo le he visto algunas cosas, que como costuras, que no quiere decir que lo haga malo. Ahora, las últimas veces que lo jugué, es que no sé si me vio. La última vez que lo jugué ya le vi mejores momentos. Y siguiendo algunos canales que van un poco más adelante, el juego tiene momentos muy chéveres. Vamos a ver. Vea que tengo miedo de irme para el mismo lado de ahorita, que vaya y me vale otra vez. Pichita. Tengo miedo. Pichita. Por eso no me quiero ir tan rápido para allá. Otra fichita. Fichitas con esta ficha algo debo poder hacer. Está bloqueado. Miremos cuál es el objetivo. Investiga el sitio de maquinitas. Ahí está la salida. Varias fichas, ¿no? Vamos a buscar el sitio de maquinitas. Ave María Purísima. Torbian. Knockout. Con ninguna puedo interactuar, ¿no? Hello, Whitley Shore. Welcome. How are you, my dear friend? Uy, aquí podemos entrar, a ver. No, está bloqueado. Bueno, vamos acá, tranquilo, calmación. Mira, tenemos otras 2 moneditas. Listo. La diferencia con la partida de ahorita es que ya tenemos más monedas que la vez pasada. Dios mío, me toca meterme por acá, pero ni siquiera tengo la llave. Me da un miedo. Uy. Ahí ahora fue el televisor. Ay, Dios, cuando no es una cosa es otra, de por Dios. El televisor por alguna razón se me apaga. No sé qué puede hacer. Al Dog lo siguen bastantes gringos, todo internacional. Hola, mi querido Juan Marín. ¿Tú eres Juanse? ¿Cómo vas? Pero quiero decirte, Pesky, que no son gringos. Son amigos de... algunos amigos de Rusia, algunos de Indonesia, algunos de Portugal, algunos de Brasil. Y algunos de Estados Unidos. Sigue bloqueado. Es que no quiero irme para allá. Yo sé que ahí estaba la vía. Se la paga porque ya aburrió el TV lo varado.
No me haga tan mala cuña de por Dios. ¿Sabe qué pensé que me iba a decir? Pues que yo pensé que me iba a decir, Doc, vea, para que eso no pase, tiene que poner el televisor en tal configuración, aprovechando todos sus vastos conocimientos. Y no, me sales con eso, mi querido Pesky, qué frustración. Siguen las puertas bloqueadas. Pero era... Bueno, pero yo ahorita vi una llave, ¿se acuerdan? Y ahora ya ni siquiera veo la llave. Aquí. No. Hasta el televisor me trolea. Esa no era lo que es. Mira, juega Janitor. Cafetería. Hall. Pero estoy por pensar. Hay días de días. Hoy parece que no es el día. Pero no, vamos a encontrar. Para que eso no pase, no se vare. Su merced piensa que yo digo, hoy me voy a varar, queridos amigos. Hoy es la varada X. No. Yo no me quiero varar. Otra cosa es que la vida me complica. Que yo de que la vida es juego. Salida. Mético. No me voy a volver. No me voy a volver. ¿Sabe que me va a tocar ir a mirar allá? Donde estábamos otra vez. Qué susto tener que meterme por allá, pero si no hay más, me toca. Y si ya no puedo pasar ahí por estar bloqueado, sí, muy de maletas. Ay, Dios mío. No. Qué varada. Qué varada, sí, señor. Qué varada, cómo no. Por acá. Ay, tiene que haber alguna salida. Ahora me gasta tos. Ves que me has puesto muy nervioso. Es tu culpa. A ver. Oiga, pero ¿qué pasa? ¿Será por acá? No. No. ¿Algún baño tuviera alguna... alguna situación? Oiga, no, pero qué varada. Llevo rato... Y como su merced me empezó a retar, dije, no me voy a dejar ganar. Y vea, estoy perdiendo el tiempo para la transmisión siguiente, todo por culpa de mi querido Pesky. Mira, a ver, ay, ahora me varé peor. La puerta se abre con F4 y Enter. Pensar que así cayó una vez un profesor, ole, qué pecado. Una vez a mí, muy recién empezaba. En Twitch alguien me dijo que para avanzar hiciera eso. Ay, pero me ponga el F4, que yo sé que no. Pero entonces, ay, bueno, lo voy a hacer. Y la persona entró como en angustia. No, no lo haga. Y sí sé que así una vez un profesor cayó en una clase. Eso sí me... Mira, que hay otra pichita. Bueno, la buena noticia es que hicimos el doble de pichitas. Óigame, pero se me perdió la puerta a donde no quise entrar ahorita, ¿te acuerdas? Y ahora no la veo. Ay, vida dichosa. Pero ¿por qué es así? Vamos a hacer el último intento por acá y si no me voy por la vía donde vimos el... Ay. Qué cantidad de recorrido para nada, güey. A ver... No. Ahora me perdió esa puerta. Tiene que estar en algún lado.
Así sea para vararme en el mismo punto. Me va a tocar meterme por donde no quería. Que es por acá. Es que aquí está la salida. Óigame, pero qué cosa tan terrible hoy el juego. Me la montó. Vamos a ver. Pude jugar más el demo en su momento que este hoy. No puede ser. ¿Cómo es posible que no encuentre el acceso? No, qué tristeza. Esta vez ni siquiera vi la llave. Es más, no sé qué tal que yo la tenga. No, no la tengo. No es dentro del mostrador. Ay, miremos acá adentro. Sí, señor. Gracias. Sí, es acá. Pero no vi la llave por ningún lado. ¿Tú la viste? No, ¿cierto? Es que no me quiero meter. Ya no voy a insistir más, sino me voy a meter así a lo maldita sea. Dios mío, pero yo creo que acá me va a varar. Porque si me varé con llave, ahora sin llave va a ser peor. Ah, no, la llave está ahí. Bloqueado. Bloqueado. Y acá. No, un momentico, voy a coger la llave. Que me imagino quedó más oscura. Ay, acá hay otra fichita. Vamos a ver. Ahí está más oscuras. Aquí intento y seguramente me va a decir que no puedo porque está sin luz. Vamos a prender la luz a ver. Esa llave abre la puerta verde. Sí, tiene que ser esto. Me parece buena la lógica. A ver si ahora sí me abre. Mira que no. Es lo que no entiendo. Toca que pruebe con todos los botones del teclado. Uy. Ay. Ouch. Era con el gatillo. Ay, pero bueno, ya pude. Miremoslo por el lado amable. Ya abrió. Y volvimos, ¿no? Al mismo punto. Pero ahora vamos a buscar puertas verdes. Vamos a ver. Ya tenemos llave. La buena noticia es que ya tenemos llave. Ah, pues miremos la investiga el sitio de maquinitas, sí. Si no, ahí se queda. Pues es que eso era lo que estaba esperando. Tu ayuda maravillosa. Ah, pero está bloqueado acá. No, esto creo que toca puerta verde, ¿sí o no? Necesitaba esa ayuda que me inspirara, mi querido Pesky. La ventaja de transmitir siempre pienso que está en eso. Que la gente a uno le ayuda y pues uno se desvara.
Oiga, ¿será que la puerta otra me abre? ¿Quién quita, no? Hagámosle nada, perdemos. No. Bueno. Pero había más puertas bloqueadas, ¿sí o no? Oye. Vamos a seguir buscando. Tiene que haber alguna puertica por acá. No. A ver, bueno, yo no pierdo la fe. Pues ya avanzamos un poquito. Muy poquito, pero algo avanzamos. Ahora se me perdieron todas las puertas cerradas. ¿Está en un baño? Vamos al baño. ¿Dónde está el sonido de baño? ¿Era por acá? A ver. A ver acá. ¡Oh! ¡Carajo! Juega Janitor hasta ahora. Inserta 3 monedas. A ver. 1, 2, 3. Listo. Juguemos. Nivel 1-1. Dios mío. Y esto como... Ay, parece un juego de Atari 2600, ¿no? Limpiar. Ah, es un conserje. ¿Ah? Listo, nivel 1-2. Ahora. Listo. Absolutamente retro el concepto. ¿Y qué demora? Te mereces el Age 4. Y aquí que salimos de acá. Listo. Limpiamos. Nivel 1-3. ¿Y aquí qué? Ah, mira la llave. 800. Uy. ¿Por qué sonó así? A ver acá. Usar. Nivel 1, interrogante. Uy. ¿Qué es esa cosa? Miremos por acá. 1100. Eso parece como el monstruo. ¿Qué será eso? Pero vamos a mirar a ver. Listo. Miremos arriba. Ahí está la llave. Y... Uy. Prende las luces. Aquí hay más fichitas. Y ahora que no... ¿Qué? Bueno, el objetivo ahora es prender la luz, ¿no? Vamos a ver dónde hay luz. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Uy! Ahora sí la cosa tomó otro tono.
¿Cómo cambio la llave? Debe haber alguna manera de cambiar la llave, pero ¿o no? No, parece que la llave no... No hay otra manera. Vamos entonces a la puerta que ya teníamos. Tú te mereces ese Age 4, por supuesto. Vamos a prender la luz otra vez donde estábamos, ¿sí o no? Debería de poner la luz. Uy. Ay, qué tuto. Investigar la luz. Miremos acá, pero yo creo que eso no va a prender. No, pero allá, miren que se abrió, ¿sí ven? Oh, ya me dio tutito. Agáchese más. Eso. Ay. Oh. ¡Ay, qué bien, mi padre amado! ¡Bienvenido! ¡Bienvenidísimo, padre! ¡Qué genial tenerte acá! Así sea en este saludo. ¿Pudiste con internet? Sí, eso, merced, es un duro, un berraco, padre. ¡Qué bueno, mi padre amado! Aquí, no que yo también estaba hecho un rollo con este juego. De no ser por la ayuda de mi querido Pesky, aquí seguiría varado. No que me echa vainas, pero me ayuda. Oh, un interesante juego de terror retro. Objetivo, encuentra una salida. Venga, que acá hay moneditas. Me hace acordar de Stranger Things esta ambientación, ¿saben? Venga, más moneditas. Mejor hacernos a las moneditas que yo creo que después nos hacen falta ahí. Listo. No, mira que no hay, si hay más moneditas por ahí. De ahí hay otra. Qué interesante articulación. Ve, no me deja tomar más monedas. Ve, ya no me deja más sino 10. Buenita, pero ya está mal día. Qué bueno. Metemos 1, 2, 3, ya está listo. Pero antes de jugar, capturamos esta monedita y empezamos a jugar. Listo, jugamos nivel oficina. Entonces barremos acá. No sé qué es eso, pero vámonos por acá. Vámonos por acá abajo. No me deja pasar por acá. ¿Por aquí será? No, aquí fue donde estuvimos. Estoy en pantalla grande, pero eso cambió todo. ¿Por qué? ¿Ves más cómodo o qué? O al contrario. Este es un juego muy retro. No, sí, aquí está la llave, mira, llave. ¡Ay, juepucha! ¡Qué susto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué suena! Uy, qué tuto. Esto está muy bueno. Vale la pena. 1, 2, 3. Otra vez. Entonces vamos. Carajo, ya había encontrado la llave impreciso. ¿Sí, miren que el conserje somos nosotros.
Puede ser algo medio obvio, pero conforme yo encuentro la situación, no se van a caber. La llave, encontré la llave amarilla. Tenemos la llave Janitor Print amarilla y ahora sí pasamos acá. ¡Ah! ¡Qué interesante concepto! Vámonos por acá. No funciona. No funciona ahí la llave. Miremos aquí que encuentro una salida. Ah, si nos vamos por acá. Oh. ¿Hoy? ¿Será que no puedo cambiar esto por linterna? Sí. Va a ver un poquito mejor. Ay. Aquí bodega. Está bloqueada. Miremos la llave. No creo que esta llave funcione. No. Vamos a traer linterna. Vean las manchas como de sangre. Ah, no. Eso es aerosol. Qué juego tan interesante, tan distinto a lo tradicional. Y funciona. ¿Qué por acá? No abrió. Pero por acá. Creo que tengo que buscar otra máquina de Janitor. Y ahí sí. Ah, bueno, pero esta puerta, mira, esta puede funcionar bien. Un momentico, cambiamos a la llave. Ay, no puede ser, no me funcionó. Necesito ahora la llave roja. Un momentito. Por acá. Ah, mira, aquí hay un hueco. Vámonos por acá a ver. Aquí está bloqueado. Y esa sensación de que hay alguien a uno esperándolo. ¡Hola! Sid Gaming. Hello, Sid Gaming. Welcome. Y era abajo del juego. No te apanes, pobrecito. Uy, me está fallando la linterna. Oh. Oiga, muy interesante el rol porque es un conserje realmente. No es un portero, es un personaje encargado del aseo, de la limpieza. Pero lo va persiguiendo una entidad. Y el juego, curiosamente, me hace acordar de Stranger Things. Por el tipo de monstruo. Oiga, qué interesante juego. Terminamos jugando más tiempo del esperado porque me varé. Mira, ahí hay otra máquina de Janitor Ruguete. Vamos a ver si puedo llegar allá. Sí, señor, sí pude. Parece. Ahí está. Oh. Encuentro una forma de avanzar. Antes de gastar la monedita, quiero ver si aparecen más monedas. Porque después me hacen falta. Allá hay una. 8, necesito contar una más por si acaso. 9 y allá vi otra, a ver. 10. Así allá más no me permite jugar con más. Vea el jueguito del Rock.
Listo. Metamos 3 moneditas. Está tan sabroso. Listo. Y juguemos. Nivel almacén. Limpia. Limpia. Listo, ahora podemos entrar. Limpia acá. Veamos por acá. Por acá arribita. Limpia. ¿Hay más para limpiar? Sí. Seguimos limpiando. Vea la llave o no sé qué es eso de allá. Pero creo que vamos a tratar de capturarlo. ¿Qué es eso? Agarremos, ¿es como una pintura o qué será eso? ¡Ay, Dios! ¡Ay, viene el monstruo! ¿Se fue? ¡Ay, Dios mío! Aquí. Salga, 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 salga. Captúrelo. Lo he desbloqueado. Y qué susto tan madre. Bloqueado con esto, lo podemos abrir. Miremos linterna. Allá se fue el monstruo. Este modelo nuevo de videojuego no me da puntos, o eso ya no lo usan. Sí, padrecito, qué buena pregunta, pero es en Twitch. Es que como estoy en YouTube, en Twitch sí funcionan los puntos. Creo que en YouTube hay manera de activar puntos, pero no lo tengo habilitado. Muy buena tu pregunta. A ver, aquí tengo esto, a ver si con esto. ¿Cómo lo hago esta puerta? Destornillador. A ver. A ver. Ahora sí. Agáchese más. Y usemos linterna tal vez acá. ¿Qué dice acá? Creo que empiezo a entender lo que ha sucedido aquí. A duras penas he logrado evadir a la entidad. No soy el primero que ha encontrado este lugar, ni seré el último. No creo que la entidad sea quien realmente esté detrás de todo esto. Son un fragmento de lo que está emanando del juego Janitor hacia este mundo. Oye, no, qué juego tan interesante. ¿Cómo me demoré? Pero realmente valió la pena. Ahí miremos acá abajo. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Momento, miremos de qué color es la llave. No, la llave es amarilla, entonces no creo que haga. Me ha gustado muchísimo, muchísimo el juego. Y después de esa barata tan horrible que tuve, me tiene atrapado. Yo creo que este es un juego serio. Salimos, señores. Serio candidato a continuarlo en mi canal de Twitch, ya en el formato de terror. De momento, también lo quiere ver con peluca. Esa peluca tengo que arreglarla, Pesky, y encontrarla. Si no me toca cambiar, pues por ahí estoy haciendo los ajustes. Mis queridos amigos, Pesky, lo logré. Gracias a su merced, por si acaso, para que después no me diga que es que no. Pero mis amigos, me voy ahora sí para Twitch a continuar con Horizon Forbidden West. Iba a decir Zero Dawn. Forbidden West. Eso será
en cuestión de minutos. Soy Jorge Caran, doctor en Educación y Sociedad, magíster en TIC, psicólogo apasionado que vive por y para los videojuegos. Feliz con todos ustedes acá. Y ahora, si esto les ha gustado, por favor no olviden suscribirse, su poderoso like. Mañana traeré otro juego acá, Dios mediante. Pero ahora me voy para Twitch, que es el otro canal donde ya llevo allá los juegos hasta terminarlos. Mis amigos, me despido con la frase que caracteriza los espacios donde participo. No lo olviden, porque la vida es juego. Me voy para Twitch, allá los espero. Los quiero mucho. ¡Abachu! Doctor Caran en las noches, doctor Caran,